fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias al Señor, hoy un lunes más, en el cual pues estamos todos anhelantes, los que procuramos estudiar la palabra, y que en esta oportunidad también acá en el estudio y a ustedes allá en casa, la mayoría seguramente, o algunos todavía en alguna labor del trabajo, qué sé yo. Como Dios lo permita, pues enlazándonos en el nombre de Jesús, le doy la bienvenida. Hermanos, gracias por estar acá. Amén. Hermano Stevens, Iván y hermano Henry. Quiero contarles que esta noche vamos a abordar una 14ª parte, pero ya llegando a la parte final, diría yo, de esta serie de temas en donde dejamos para, bueno, así nos puso el Señor, ¿verdad? Esta parte de acerca de la actividad de Satanás, después de haber platicado sobre la sinagoga de Satanás, el trono de Satanás y las profundidades de Satanás, además de la morada de Satanás, y que hemos ido discerniendo cómo realmente el peligro latente, ¿verdad?, de parte de las tinieblas en contra del pueblo del Señor. Sin embargo, también por la gracia de Dios, las advertencias en cuanto a lo que acontecería y especialmente en el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo final, la ruta final. Estamos en el sprint final de la iglesia para que primero Dios seamos arrebatados. Quisiera retomar esta noche los textos base de esta serie de temas para poder ubicarnos en el subtema y entrar de lleno al mismo. Si pudiéramos leer, por favor, mis hermanos, 2 de Tesalonicenses 2, 3, 8 y 9. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2:8. Y entonces será revelado es inicuo. 2:9. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. De estos textos fue que partimos al desarrollo del presente tema, considerando que esta palabra revelado, que está acá en rojo, al igual que esta otra en el versículo 8, desde el griego es apocalipto. El apocalipto de Satanás se daría antes del día del Señor grande y terrible. Por lo tanto, también pues una parte de esa manifestación es lo que vendría a ver la iglesia. Esto se ha venido dando, como bien dice la epístola del apóstol Juan, en cuanto al espíritu del anticristo que ya está obrando, ¿verdad? Desde que el Señor instituyó su iglesia, ese espíritu se ha estado moviendo. Sin embargo, en la medida, como bien dice la Escritura, que se acerca el día, la noche se incrementaría. Es decir, la oscuridad de la noche se vendría siendo más profunda o fuerte en la medida que se dé la manifestación del sol de justicia. En figura la venida de Cristo, pero también el poder o la manifestación de las tinieblas en contra del pueblo de Dios. Ahora, es importante y me pues agradezco al Señor Espíritu Santo porque de aquí partimos, de aquí empezamos a edificar, y hoy, si Dios quiere, quizá estaríamos cerrando el tema del apocalipto de Satanás. Pero el cierre conlleva el platicar de estos textos y también considerar las manifestaciones de ese personaje de las tinieblas. Es el mismo, manifiesto en 3 personas, digamos, ¿verdad? El hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Estos 3 es el mismo Satanás, manifiesto en 3 personas. De tal manera que cuando miramos o estudiamos lo referente a la actividad de Satanás, descrita en el versículo 9 de 2 de Tesalonicenses 2,
podemos darnos cuenta de varias cosas desde ya. Su venida, que por cierto esa palabra es parusía, es conforme a la actividad de Satanás. Esa actividad va a tener manifestaciones de poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ojo con esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pero no la amaron. De ahí el peligro para el pueblo del Señor. ¿Sí? O sea, aquí no está hablando de solamente la gente que no conoció al Señor. Está hablando de los que conociéndolo pueden llegar a apostatar. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo, los atacaron y no pudieron batallar en contra de, que eso es parte de lo que hoy yo quisiera que podamos seguir conversando. Ahora, enlazando la última parte del tema, nos percatamos en la palabra, por supuesto, que el enemigo de nuestras almas está buscando anfitriones. Su morada, según lo estudiamos en el tema anterior, está en los aires, pero puede incursionar en la tierra y puede volverse un huésped toda vez encuentre anfitriones. Estos son los que la Biblia describe especialmente como hijos de desobediencia y que nos llevó el Señor a ver especialmente que son llamados o descritos como los hijos de Belial. Ahora, el punto aquí sería ver entonces que este enemigo se mueve de alguna manera que describe Tesalonicenses, a través de engaño, a través de manifestaciones de poder, a través de señales y a través de prodigios mentirosos, por supuesto. Es decir, no vienen de parte del poder de Dios, sino de parte de las tinieblas. Ahora, si me hacen el favor de leer el primer libro de Crónicas 21:1, porque entonces tendríamos que ver en la escritura eventos en donde Satanás se manifestó y entender cómo es que es su actividad. El tema es la actividad de Satanás, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver cómo es su actividad para que podamos apercibirlo nosotros hoy y no caigamos en sus trampas. ¿Querías decir algo? Ok, muy bien. ¿Quién lo lee, por favor, mis hermanos? Primera de Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Tremendo, ¿va? Ay, que Dios nos ayude, porque aquí vemos al rey David teniendo una idea de la actividad de Satanás. Dice claramente que Satanás se levantó contra Israel, ¿ya? Le puso una trampa a David y lamentablemente David cayó en esta. Pero noten por favor que la actividad de Satanás, el objetivo de él es en contra de Israel, o sea, del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo fue la trampa? Incitó a David. Les voy a leer otra versión. En esta me dejó impresionado porque entonces en esta dice: Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces viene Joab y le dice a David: no hombre, no hace falta. Déjeme parafrasear.
si Dios está contigo y Dios está con nosotros? Pero viene David, lastimosamente, quería ir a la batalla, quería seguir conquistando, pero a lo que le incita Satanás es a dejar de poner su mirada en el Espíritu de Jehová, sino echarle un vistazo a la fuerza que él tenía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actividad de Satanás? Que cuando el Señor nos ha dado algo, pongamos nuestra confianza en nuestra fuerza, ya sea como personas, intelecto o cuestiones materiales, y dejemos de recordarnos que radica nuestro poder en el nombre de Jesús en el Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Ok, entonces, y aquí Joab le dice, ¿por qué ha de ser él motivo de culpa para Israel? ¿Por qué, hablando del censo, no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser él? ¿Por qué ha de ser él motivo de culpa para Israel? Pero David no hizo caso. Sigamos leyendo. Primera de Crónicas 21:4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Miren cómo es el enemigo, ¿va? Pone trampas al pueblo de Israel para que entonces, poniéndole la trampa de pecar, entonces ya se ven problemas con Dios. ¿Ya? Esa es la actividad de Satanás. Tira la piedra y esconde la mano. Sí, sí, y después, obviamente, pues él no es el que enjuicia, porque él no tiene esa potestad. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios es rey. Entonces aquí David hace el censo. Interesante, me llama mucho la atención la buena actitud de Joab, porque dice, no hizo un censo de Leví y de Benjamín. Él estaba cuidando, especialmente esto me llamó la atención, él estaba cuidando el sacerdocio, ¿ya? Para que no se ocuparan en hacer una tarea que no le correspondía a los levitas. A los levitas les tocaba el altar, digámoslo así en términos generales. Las demás tribus que fueran a la guerra y fueran a echar plomo, pero los israelitas, los levitas, tenían que cuidar el tabernáculo y lo más santo. Ok, entonces aquí, número 1, la actividad de Satanás, vemos acá que es tentar. Así dicen, la versión lenguaje sencillo, ¿va? Y Satanás tentó a David. ¿Cuál es el propósito? Herir a Israel. Pero no él necesariamente, sino que por la mala actitud, la mala administración del rey David, entonces iban a ir en problemas con Dios. Terrible, ¿va? Ahora, aquí hay un principio bíblico que yo quisiera que tengamos siempre presente. Bueno, solo antes de leerlo, volvamos a leer el versículo 8 del primer libro de Crónicas, 21, porque ellos, interesante cómo anotan al español, lo único que esa versión es un poco parafraseada, pero francamente creo que le atinaron al sentir del mensaje espiritual que había. Por favor, leamos. Primera Crónicas 21:8, lenguaje sencillo. Pero David le dijo a Dios, hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Tremendo, ¿va? Entonces ahí David reconoce, pero lo terrible, yo ya no puse el resto de la historia porque no quisiera ocupar mucho tiempo en todo eso, ¿verdad? Que es tan interesante, sin enfocarme en lo principal. Se murió un montón de gente. Sí. No recuerdo si creo, se murieron como 70,000 hombres. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a los que estamos en una posición de eminencia.
para que Dios nos guíe y hagamos su voluntad. Ahora, esto era lo que yo les decía. Zacarías 4:6, leámoslo en dos versiones. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló, diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la clave. Que nunca se nos olvide que no es, como dice el canto, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Amén. Espíritu. Amén. Este fue el error de David. Si bien recuerdo, creo que 2 veces hace el censo David. En una lo hace por la tentación que le puso Satanás. En otra, el Señor es el que lo dice que lo haga. De hecho, a Moisés creo que el Señor le dice que cense a Israel. ¿Ya? Porque hay momentos donde sí hay que considerar, ¿va? Por ejemplo, se va a hacer una fiesta al Señor, se va a considerar atender al pueblo, qué sé yo, dentro de la algarabía y luego la coinonía, decir, bueno, pues hagamos una comidita, por ejemplo, pues hay que saber cuánta gente, ¿va? ¿Ya? Pero aquí lo delicado fue que el propósito, la motivación del corazón de David se deja ver, y por eso Dios se enoja, que él estaba poniendo su mirada en lo que tenía materialmente hablando y no su confianza en que es el Espíritu de Dios el que le había dado la victoria. Miremos la NTV. Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder ni por la fuerza. No es porque seamos muy pilas, no es porque tengamos muchas cosas, no. Es por su Santo Espíritu. Y eso lo ve uno, ¿va? Tal vez, pues en nuestro caso, con el hermano Iván, el privilegio de ser pastores, ¿va? La experiencia que tuviste la semana pasada con esa provisión de Dios sobrenatural, que incluso me contaba hermano Iván que con esa bendición hubo gente que hasta se burló. Pero yo le decía a hermano Iván que se gozaran, porque aún cuando hay vituperio en contra de un cristiano por causa del nombre del Señor, viene bienaventuranza. Amén. Para el cristiano, aunque para el que lo haga va a haber castigo de parte de Dios. Bueno, miremos, entonces, allá vimos que se presentó ¿quién? El tentador. Amén. Prácticamente, ¿va? Ok, miremos otra parte de cómo es la actividad de Satanás. Uno, tienta. La otra, Zacarías 3:1 al 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Entonces aquí está la actividad de Satanás. Allá tentó, pues acusó. Ahora acusó. Así se mueve el enemigo. Vaya, ¿sí? Perdón, entonces, de alguna manera nosotros podemos activar esas cosas, como usted decía, en una tentación y de esta forma acusando incluso a un hermano. ¿Cómo así? No te comprendo. La actividad de Satanás, nosotros la pudiéramos activar acusando nosotros también a alguien, haciéndonos en este versículo. No sé si entiendo bien la pregunta, pero en sí nosotros no podemos activar lo que el enemigo haga. Lo que sí puede pasar es que una persona se vuelva como la pista de aterrizaje para que el enemigo ataque. ¿Ya? Incluso nosotros sí podemos evitar la tentación. Es decir, podemos no caer en tentación. Es más, podemos rogar a Dios que no nos
no nos deje caer en tentación, ¿ya? A través de la oración. El tema es que la actividad de Satanás, eso es lo que yo quiero que podamos ver juntos. La actividad de Satanás son muchas cosas. Una, él va a llegar a tentar. Pero aunque llegue a tentar, Dios a nosotros nos da el poder de su Santo Espíritu para no caer. Entonces puede llegar a tentar, el Señor fue tentado en todo, pero no cayó. ¿Ya? El problema es cuando alguien cae. Entonces, cuando alguien cae y se mantiene ahí, entonces ahí llega el acusador. Entonces cambia la actividad de Satanás. ¿Ya? Se vuelve más fuerte. Y si esa persona no se limpia sus vestiduras, ¿qué es lo que dice acá? Josué estaba vestido de ropas sucias. Por eso es que estaba el acusador fastidiando. Porque él sí tenía de dónde lo agarrar o lo fastidiar. Entonces, si uno no tiene nada, digámoslo en buen chapín, el que nada debe, nada teme. Entonces solo tiene que resistir y agarrarse de la mano de Dios y pedir al Señor que Él reprenda al diablo. Pero el que está mal y se mantiene con sus vestiduras sucias, ahí tiene el acusador encima. Y eso es lo peligroso. De hecho, entonces, fíjense pues, aquí Josué tenía vestiduras sucias. Ahora, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer en este tiempo? Que la iglesia, uno, caiga en la tentación. Dos, que si cae, no lave sus vestiduras. ¿Y cuál sería el fin ahí? Muerte. O Todavía no. según la ideología, apóstatas. Eso. Apostatar. Y lo peor sería que la apostasía se convierta en algo irreversible. Por un lado. Pero por otro lado, evitar el galardón del arrebatamiento. O sea, tal vez no va a lograr que alguien devuelva la salvación. Pero si es su propósito, estorbar para que la iglesia sea arrebatada. O al decir iglesia me refiero a cada cristiano individualmente hablando. Porque de que va a haber novia, va a haber novia. El deseo de Dios es que toda su iglesia sea su esposa. Pero lamentablemente, a la luz de la palabra, no todos van a llegar a ese galardón. ¿Ya? ¿En qué me baso? Apocalipsis 7, 13 y 14, si lo leen, por favor. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces ahí contextualicemos en cuanto a la enseñanza. Fueron tentados y cayeron. No se ministraron. Entonces se quedaron con vestiduras sucias. ¿Qué les pasó? Aparecieron en la gran tribulación. Hasta ahí acudieron a su pastor a pedir cita. Va a haber chance en la gran tribulación. Pues va a haber chance, pues. Bueno, hay pues, pero ahí se va a incrementar, ¿va? Sí, porque entonces ahí todos los cristianos que quedaron, ahí sí van a llevar a la práctica muchos principios que actualmente no quieren vivir. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, el enemigo pues tuvo en contra de ellos, una parcial victoria, ¿no? Porque les quitaron porque Dios no les va a dar el galardón del arrebatamiento. Sin embargo, no puede ganar si nosotros le damos al Señor el espacio que Él se levante por nosotros. Vivamos la palabra. Amén. ¿Querías decir? Sí. Según el Zacarías 3:2, el versículo que teníamos anteriormente, prácticamente como José estaba con sus ropas sucias, no se había ministrado o limpiado, él no pudo reprender, porque el diablo lo tenía a la par, ¿verdad? Sí. Porque no fue el que reprendió, sino que fue el ángel del Señor que le dijo que el Señor te reprende. No fue José que le dijo que el Señor se reprende. Ajá. A través de la acusación, porque él me imagino que estaba... Sí, él estaba sometido ante el acusador, vamos, porque estaba mal. Porque, sí, si agarro bien la idea y
quisiera así ampliar el tema, el asunto, es que precisamente, ¿va? Si no debemos nada, no tememos nada. Pero sí, ahí es donde el enemigo tiene chance de fastidiar. Pastor, y otra cosa que puedo ver ahí es lo que usted decía, lo de la administración, porque si el ángel fue el que reprendió, entonces a nosotros nos toca poner bajo autoridad, ¿va?, la administración, para que nuestro ministro pues sea el que nos libre, ¿verdad? Pues qué lindo. Ajá. Hágame el favor, miremos esa palabra ángel desde el hebreo y veamos si es la que se utiliza en su etimología para decir pastor. Zacarías, ¿qué es? ¿Sí? 3:2. Zacarías. Por favor, mis hermanos. Muy bien. Jehová. ¿Ya lo ubicaron? Es que me tira como Jesús. Espérate. Entonces mejor voy a ver si yo puedo aquí. ¿Cuál es el...? Malak, según Zacarías 1, Embajador. 3:1, perdón, me tira la palabra ángel, Malak H4397. Mensajero. Embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Ya. ¿Me dices por favor el numeral? 4397. Ajá. 4397. Sí. No sé qué diccionario consultaron, pero en Strong dice que es ángel, profeta, Ujú. sacerdote, maestro. O sea que es un ministro. Ujú. Desde la perspectiva, en cuanto al planteamiento que ustedes hacían, no fue a ministrarse a tiempo. ¿Ya? Entonces, el malak, desde el hebreo, se puede traducir al español como ángel o como profeta o como sacerdote, como el ministro primario O enviado. o también enviado. Es un delegado. Exactamente, exactamente. Amén. Interesante el puntacho y que nos deja ver lo importantísimo de lavar las vestiduras antes que empiece la tribulación. Va. Amén. Ok. Veamos otro. Y acá lo que trato de plasmar es entonces, en ese orden de ideas, las manifestaciones, digamos, explicadas en 2 de Tesalonicenses, ¿va? Para poder discernir las actividades de Satanás. Tentar, acusar, condenar. ¿Ya? Mateo 4:3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues ahí apareció el tentador. Interesante que la actividad de Satanás lo que trata de poner en duda en el cristiano es su identidad de hijo. ¿Ya? Sí, eres hijo. O sea, y no que sos hijo de Dios, pues, ¿y por qué no tienes para comer? ¿Ya? Y no que sos hijo de Dios y tanto que vas a la iglesia y mira cómo está tu casa. ¿Ya? Entonces, el ataque, la actividad de Satanás, dentro de lo que conlleva es poner tentación para dudar de las promesas del Señor. ¿Ya? Y esa actividad se la dejó ir a Eva en el huerto y Eva cayó. ¿Ya? Dios les dijo que no vieran, Dios no había hecho que no podían comer, perdón, de los árboles. No, Dios dijo que sí podían comer de todos excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí le puso la tentación y ya cayó. Va. Pero ahora resulta que Apocalipsis 2, 9 y 10, si me hacen el favor de leerlo, deja nuevamente ver de la actividad de Satanás. Ahora acusando. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Actividad de Satanás, engañando y acusando. ¿Ya?
Y nos vamos nuevamente a 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, en donde ahí está, como quien dice, el jaque mate de su actividad. ¿Va? Por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es como es su actividad. Va a tentar, va a acusar y después los va a agarrar a los que no se limpian con trampas que engañan. Incluso con situaciones que muestran poder de las tinieblas, señales de las tinieblas, prodigios mentirosos. O sea, no vienen de parte de Dios, pero engañan. ¿Ya? Aquí es donde entonces apareció el inicuo. Entonces, notemos por favor, apareció el tentador, apareció el acusador, apareció el inicuo. ¿Ya? Esto quisiera entonces mostrarlo en un pequeño gráfico, ¿ya? Aunque seguiremos viendo todavía situaciones de la actividad de Satanás, que por favor veamos esto, creo es de mucha importancia. Entonces aparece el tentador, que vendría a ser, si lo asociamos con 2 de Tesalonicenses, del apocalipto de Satanás, la manifestación del hombre de pecado. ¿Sí se acuerdan? Que así aparece, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. Entonces, el hombre de pecado, ¿qué quiere hacer? Inducir a pecar. ¿Cómo? Poniendo tentación. Si se cae en la tentación a la cual indujo el tentador y o el hombre de pecado, entonces se presenta la otra potestad, el acusador, que diría yo, el hijo de perdición. Porque lo que él desea es acusar al pecador para que después se pierda. ¿Ya? Y entonces ya se presenta el inicuo. Porque entonces ya una persona que pecó y no lavó sus vestiduras puede empezar a recibir los dardos del inicuo, que se vuelva sin ley. Y hermanos, qué tremendo es esto. Porque yo sí he oído de hermanos, obviamente son cristianos, que fueron tentados y cayeron, y que pecaron, y que en lugar de irse a lavar las vestiduras dicen, pues ahora mejor me voy a ir a dar mi revolcada. Ya está el inicuo ahí trabajándole su mente, que vendría a ser, todo esto es Satanás, ¿va? Pero ya es como la manifestación más fuerte de ese enemigo que induce para condenar y vivir sin ley. Todo esto vendría diría yo, pues una pequeña síntesis, que no es todo, pero que sí mucho tiene que ver con la actividad de Satanás. Amén. Amén. Perdón, pastor. ¿Sí? ¿Y tendrá algo que ver ahí contra, sería una antítesis de la Trinidad? Absolutamente. Absolutamente la antítesis de la Trinidad. Tremendo. Sí. Fíjate que aquí la antítesis sería, el tentador vendría a ser la antítesis, antítesis del Espíritu Santo, ¿ya? Del Hijo, porque mientras que el acusador está al lado izquierdo, el Hijo está abogando al lado derecho. Sí. Y el inicuo, que quiere inducir a vivir sin ley, vendría a ser la antítesis del Padre. Porque el Padre estableció la ley. La ley antiguo testamentaria, pero también la ley nuevo testamentaria, porque nosotros no somos sin ley. ¿Sí? Ahora, veamos un poquito más de la actividad de Satanás, para poder discernir y, como dijo el apóstol Pablo, no ignorar las artimañas de Satanás. Mateo 16, 21, 22 y 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén
y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cómo es la actividad de Satanás? Que pensemos como piensa la humanidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso ahorita nosotros miramos cosas que piensa el hombre, pero que si no se alinean al pensamiento de Dios, ese pensamiento es satánico. ¿Ya? No, hombre, que algunos pastores ya están, y hasta dicen que casando, vaya, ni siquiera bendiciendo, pero casando homosexuales. Apártate de mí, Satanás. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ya? Por poner un ejemplo, pues. Otra. ¿Cómo es la actividad de Satanás? Él quiere hacer pensar que el sufrimiento no es parte del evangelio. Eso nadie, ¿sí? Decilo, Grecio, no te preocupes. Dale. Pare de sufrir. Sí. Eso no es de parte de Dios. Pare de sufrir. Ese es pensamiento satánico. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. El Señor Jesucristo. Por cuanto era hijo. ¡Hala, qué tremendo! Sí. O sea, Y él no era desobediente. ¿Ah? O sea que sí, pues, el que no llega al nivel de hijo, como que no soporta el sufrimiento. Probablemente. Cualquier duda. Probablemente, ¿va? Sí. Entonces, ahora, eso es un versículo, creo yo, complicado. Porque entonces alguien puede pensar que el Señor era desobediente, y no está diciendo la Biblia que él era, ni fue, ni será desobediente. Ahí lo que está enseñándonos es que él sometió a la obediencia su carne. ¿Ya? Que cuando estaba en el monte Getsemaní, creo que fue, él dice 3 veces: Padre, si es posible que pase esta copa de delante de mí, que sea, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, en mi voluntad la cosa está cardíaca. Sin embargo, aunque sufra, que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, en su sacrificio, Él estaba dándonos la redención para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es que 3 veces Él se lo pide al Padre, para someter 3 veces el espíritu humano, su alma y su cuerpo. Amén. Amén. Ahí se cumpliría el versículo de cuando habla de que hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Así es. Ahí estás. Ahí estás, porque a veces un área de nuestro ser integral se quiere resistir. Veamos un poquito más de la actividad de Satanás y creo que vamos en un excelente tiempo. Marcos capítulo 4, versículo 14. El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿En dónde desarrolla en gran manera su actividad Satanás? A la orilla del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Cristo. Entonces, su actividad la hace cerquita de los cristianos. Pero ¿a quiénes les pega? A los que no caminan al centro del camino. Pongámoslo así, que andan con un pie adentro del evangelio y otro pie afuera. Hoy están en la iglesia, mañana no, pasado no se sabe.
Hoy están en el culto aplaudiendo, diciendo gloria a Dios, y ya después del culto tal vez hasta se van a chupar, ¿va? Hoy están sirviendo al Señor y mañana tal vez sirviendo al enemigo con sus actitudes o con su vida o con sus bienes. Están a la orilla del camino. Entonces, el enemigo hace su actividad a la orilla. ¿Para qué? Para robar la palabra que habían recibido. Antes habían dicho gloria a Dios, amén, recibo esa palabra. Pero ya cuando el enemigo llega con su actividad, les quiere quitar sus promesas para que dejen de creer. ¿Qué hay que hacer? Ser definido por el Señor y vivir en plenitud del Evangelio. Amén. ¿Una religiosidad? Sí, absolutamente. El que, mira, el que vive el Evangelio solo por aliviar su alma, está mal. El que es cristiano solo el domingo, ¿vamos? Está a la orilla del camino. Entonces el diablo anda haciendo actividad y le puede afectar, como dice acá. Miremos otro. Lucas 13:16. Y está que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. ¿No debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Qué tremendo que estaba atada 18 años. Pero miren cuál era la amarra, una ligadura. Ahora aquí yo quisiera que me ayuden a enseñar. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre la ligadura o a qué se refiere una ligadura en la palabra? ¿No? Entonces yo se lo recuerdo. Se los voy a poner con este ejemplo. La ligadura vendría a ser como un hilo de una tela de araña. ¿Ya? Entonces, imagínate que a cualquiera de ustedes venga alguien y agarre tela de araña. ¿Ya? La agarra y les da una vuelta así. Solo hacen así, ya se zafaron, ¿va? Pero el problema de esta mujer es que se había dejado agarrar por la tela de araña. Una y otra, y otra, y otra. Porque pensaba, no hombre, una vez al año por un convivio. No hombre, no hay que ser tan legalista por irse a echar por mirar su revista o película pornográfica. ¿Ya? Entonces, parecerían pecados que no son tan destructivos en su momento, pero que si se siguen haciendo van amarrando, hasta que se vuelven igual o peor que una cadena. ¿Ya? Aquí, digamos, hay rebeldía en aquella mujer, ¿va? Entonces yo me ponía a pensar, por el número, ¿va? 18 años, 666, ¿va? Rebelión. Entonces yo me ponía a pensar, ¿va? Si lo miramos como una figura en cuanto a lo que representa el número 18, diría yo, bueno, tal vez a sus 6 años era una malcriada con sus papás, ¿va? No hacía caso. A sus 12 años ya no era solo malcriada con los papás, sino que ya era un problema en su escuela. A sus 18 años ya no era rebelde solo con los papás, no era rebelde solo con los maestros, ya era rebelde con cualquiera. ¿Ya? Entonces el enemigo ahí la fue agarrando y agarrando, y esa es su actividad. La actividad de Satanás, ahorita vamos, Henry, lleva a tentar, a hacer caer, y en esa caída, aún en cosas que parecen insignificantes espiritualmente hablando. ¿Sí? Pastor, de hecho la Biblia textual, segunda edición, dice, no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado. Qué interesante, vamos. Qué interesante. Lo que usted decía, entonces de tanta, se vuelve una de tanta cadena. vuelta se vuelve una cadena.
Cabal, eso estaba leyendo que en el diccionario Strong de la ligadura habla de encadenar. Entonces ahí me bajó la duda, si como se vuelve como un círculo vicioso, ¿va? Ajá. Se podría ver como que una maldición generacional también. Como un ejemplo, como se ha visto, supongamos de que el papá no pudo vencer el alcoholismo, entonces como es una atadura que se hereda a los hijos, ¿se podría ver ahí? Mm, Fíjate que tal vez en nuestro lenguaje doctrinal, tal vez la forma más puntual de referirnos vendría a ser una herencia ancestral. ¿Ya? Porque, digamos, si tomamos lo que recién platicamos de, de la iniquidad de la madre de David, ¿ya? Pues él no había estado practicándolo, pero cuando se le vino el gigante del adulterio fue grosero, ¿va? Pues pensaría que tal vez eso es más que una ligadura, un ancestro. Ok, ¿Estamos ahí? gracias. Avanzamos. Sí. Lo que usted mencionaba de los 6 años, ¿va? Entra muy, o es muy importante el rol de los padres, ¿va? Sí. Porque Proverbios 20:11 dice, por sus acciones el niño revela si su conducta será pura o recta. Ujú. O sea, pienso yo, pues tal vez notaron que era rebeldita la muchachita y no se lo pararon, ¿va? Sí. Ponía el ejemplo ayer a los hermanos como cuando los bebecitos le pegan en la cara a los papás o a otra persona y se ríen y Sí. no les llaman la atención. Y ya después, decía yo ya cuando tenga 18 años, sí. Sí, ahí Sí. aplica eso. Sí. Eso sí, la Biblia lo dice, vamos. Instruyen. Instruye al niño, la Biblia dice que el niño rebelde es vergüenza de la madre, va, más adelante. Entonces, totalmente, totalmente. Yo recuerdo que un hermano amigo amigo mío, en su tiempo cuando yo lo conocí, él era diácono, después lo reconoció el apóstol Sergio como pastor y luego como apóstol. Pero yo me recuerdo que cuando él tuvo a uno de sus hijitos, que él era un bebé, y entró a hacer un berrinche, le habló a su hijo y le dijo, mira, no está bien que hagas berrinche. Y en este momento mi dedo se va a convertir en una vara. Al bebé, fíjate. ¿Cómo sería el castigo? Hacerle así, va. Que físicamente tal vez no fue tanto, pero estaba tratando de hacer el hermano una administración espiritual para anular la rebeldía desde niño. Porque al final el niño pues ya es un ente que tiene espíritu, alma y cuerpo. Pues se le puede ministrar el alma. Desde Amén. el vientre puede ser ministrado. Desde el vientre. Desde los lomos con el 10. Jalar. Sí. ¿Tenés razón? Sí. Qué tremendo. Sí, es cierto. Bueno, regresemos especialmente el asunto de la actividad. Miremos otra situación que tenemos tiempito. Hechos capítulo 5, versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La actividad de Satanás, cuando lanza un dardo de codicia al corazón del creyente para que diezme u ofrende lo que no es justo delante de Dios. ¿Ya? No, que voy a diezmar 100 pesos, ¿va?
De todas formas, el pastor ni cuenta, él ni sabe, ¿verdad? No sabemos. Pero la actividad de Satanás es esta, que se mienta al Espíritu Santo. Como pasó acá, ¿va? Al apóstol Pedro el Señor le dio el discernimiento, ¿ya? El Señor Espíritu Santo. Entonces, ¿quién estaba hablando físicamente? Pedro. Pero ¿quién es el que se estaba dando cuenta? El Espíritu Santo. ¿Ya? Ya sea que el apóstol Pedro se los hubiera dicho, o el apóstol Pedro no hubiera tenido la revelación de parte del Espíritu Santo, igual aquí estaba mintiéndole a Dios. ¿Ya? Es como en la actividad de Satanás. Y tremendo esto, hermanos, porque incluso en uno de los temas anteriores recordamos que hablamos de los hijos de Belial, ¿va? ¿Y cuál es la actitud del hijo de Belial? Una de las actitudes, menospreciar las ofrendas. Entonces aquí otra vez, ¿cuál es la actividad de Satanás? Quedarse con más de lo que le tocaba. ¿Ya? Sí puedes retener lo que ya no es de nosotros, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es su propósito? Aquí, tremendo, porque incluso logra, no por su fuerza, sino porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Se muere. Pero aquí hay un agravante, creo yo, importante de notar. Aunque no puse los versículos, primero llega Ananías y después llega la esposa. Entonces, por un lado, le metió la codicia, pero por otro lado, el agravante fue que se pusieron de acuerdo. Eso es todavía más penalizado delante de Dios. Ponerse de acuerdo para hacer algo malo es peor que una persona solita haga lo malo. ¿Ya? Eso es bien peligroso. Tremendo, porque ya está en la época del Espíritu Santo también. Ya no está la... O sea, sí se puede morir alguien físicamente. Ah, sí. No, lo dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿vaos? Dice, algunos por comer incorrectamente la Santa Cena, algunos están enfermos y otros están muertos. ¿Ya? Tal vez no hemos visto, o yo por lo menos no he visto, el caso de algún creyente que recibe la Santa Cena, se la come y ahí mismo se muere, ¿va? Pero sí puede ser que participan mal y son acortados sus días, ¿va? O que están enfermos como consecuencia de no estar a cuentas con Dios y participar indebidamente de la cena del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? A ver, acá creo que no tenemos alguna pregunta o comentario. Mis hermanos en Zoom, qué alegre que estén por ahí, qué bendición. Pero creo que de igual forma no hay alguna pregunta o comentario, así que seguimos adelante. 1 Corintios 5:5. Entregada a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí me gustaría recordar que se le describe a Satanás como león rugiente. Buscando. ¿Y qué come el león? Carne. ¿No? ¿Cuál es la actividad de Satanás? Ver dónde hay carne para comérsela. El que anda en la carne. Exactamente. Entonces, y Dios le da permiso, ¿no? ¿Para qué? Para que se destruya su carne. Del Hijo de Dios carnal, ¿no? Pero yo, en el nombre de Jesús, prefiero presentar mi carne en un sacrificio vivo y santo, que se ponga en el altar, que descienda el fuego y mate mis carnalidades, Dios. Amén. Y no que el Señor tenga ahí el darle permiso al enemigo, ¿va? Dios santo. Lo interesante de que en ese mismo pasaje habla de que cuando el Señor en la 5:1 dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe
ni siquiera entre los gentiles. Me impresionó y después lo que reprende va. Sí, vos, tremendo, va. O sea, ya conocían la verdad y estaban haciendo cosas peores que la gente que no conoce la verdad. Padre Santo. Bueno, tengo unos minutitos todavía. Me gustaría avanzar porque creo que vamos a poder ver los textos que traíamos. Y... ¿Qué pasó? No, es que también habla ahí de la arrogancia, ¿va? O sea, están en pecado y todavía se ponen arrogantes. Ah, Sí, qué tremendo, ¿va? sí. Orgulloso. Ay, no, que Dios nos ayude. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es que a mí esto me deja impresionado porque ¿cómo es la actividad de Satanás? Queriendo cambiar el orden. Es que hay gente que llega a la iglesia solo cuando sirve, pero no llega para adorar a Dios primeramente. Miren qué tremendo, pues. Porque humanísticamente diría, no hombre, pero si el hermano está llegando a servir, sí, pero no está buscando primeramente adorar. ¿Se dan cuenta? Es que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Es muy sutil su trabajo a veces. A veces es muy frontal, pero mucha de su actividad es así solapada. Era como mencionaba hace poquito. Hay a veces servidores que incluso en el altar están pues sirviendo, ¿no? Y están endemoniados. Sí. Entonces, no cambiemos el orden bíblico. Amén. Metámonos primero con el Señor para adorarle, para estar en comunión con su Espíritu Santo y por supuesto después sirvámoslo. Amén. Amén. Traerían los conciertos ahí. Ay, Señor. Mira vos, Solo como piensa, no es ¿no? solo cuestión de semántica, sino motivación del corazón. Entonces, Sí. pues si no está bien la motivación del corazón, están exponiéndose Expone. a la actividad del enemigo que puede confundir gente. Ujú. Bueno, miremos ya lo último. Vamos a ver si logro salir hoy a las 9 en punto. Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Paremos ahí un poquitito. Entonces, el enemigo llega y logra pegar cuando hay algo de él en un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces yo aquí quiero pues ya aterrizar la idea y el tema, porque entonces ¿cómo hacemos para defendernos? ¿Va? Uno sería orar para no entrar en tentación. Otro sería, se cayó en un pecado, buscar ministrarse rapidito. Pero otro sería buscar que ya no tenga nada en nosotros. Escudriñar que nosotros no haya receptor, que no haya pista de aterrizaje. ¿Va? Así como el Señor lo dijo. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sí se puede vencer el sistema del mundo. Amén. En el mundo, el enemigo es el príncipe. Pero él solo es príncipe. Nuestro Dios es el rey. Amén. Amén. Entonces Dios a nosotros nos da la capacidad para vencer al mundo. Y esto es metiéndonos en el reposo de Dios. Amén. Y por otro lado, el verso que se concatena es que se vence por nuestra fe puesta en Dios. Así la actividad de Satanás no nos mete zancadilla. Amén. 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 Cerramos aquí con la versión Stern, mismo versículo
Si puede alguien leerlo, por favor. No hablaré con vosotros durante mucho más tiempo, porque el gobernante de este mundo va a venir. Él no tiene ningún derecho sobre mí. Tremendo. Amén. Porque entonces esto se relaciona con lo que hablamos allá cuando estaba, vamos a ver, hombre de pecado, hombre de perdición, que se presenta para acusar, ¿va? ¿Ya? Entonces aquí hay que escudriñar que no tenga derecho sobre nosotros, que no hayan derechos cedidos. La única forma de liberarnos es a través de la fe, escudriñando los corazones y agarrar el derecho, el acta que estaba contraria y clavarla en la cruz del Calvario. Amén. Él no tiene ningún derecho sobre mí. Amén. Entonces aquí hay que buscar en el nombre del Señor si nosotros o nuestros ancestros no hemos cedido algún derecho. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si hay algún comentario o pregunta para escuchar, y si no, pues, Yo me quedé con la duda. ajá, Se le iba a preguntar después, pero ya que habló, cuando habló de Juan 16:33, ajá, el que estamos hablando, ajá, que dice que habló de que él es el príncipe de acá de la tierra, pero él después mencionó que era el rey. Dios, Ah, Dios ok. es el Ah, ok. Sí, Dios. porque ahí me confundí porque como Jesús todavía era príncipe, ya, sí, pues. sí, el Hijo tiene que recibir el reino, Amén. ¿sí? Pero como Dios es uno, Ah, ok. o sea, el Hijo, el Padre, uno son. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, uno son. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ah, Aunque ok. el enemigo de momento es príncipe de este sistema, no puede gobernar sobre Dios, ¿va? A nosotros nos fastidia, pero sobre nuestro Dios nadie, ¿va? Amén. Entonces sí, me refería a nuestro Dios es el Rey. Ah, ok. El enemigo es como la potestad, como lo leímos en otros momentos, del aire, ¿va? Que puede incursionar a la tierra cuando hay donde le abren puerta. Gracias. Amén. Amén. Bueno, oramos entonces. Hermanos, muchas gracias. Hemos llegado pues a lo que el Señor puso en mi corazón. Segurito podríamos, si el Espíritu Santo lo quisiera, hablar más de todos estos temas y subtemas, pero pues de momento hasta aquí. Damos gracias al Señor que logramos platicar un poco acerca de esto, el apocalipto de Satanás. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que reprenda al diablo. Amén. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todos estos lunes en donde nos has concedido la revelación de tu palabra. A ti te damos la gloria, la alabanza, pero también, Señor, te solicitamos que tu bendita y preciosa sangre la rocíe sobre todos nosotros, sobre mis hermanos que están sirviendo para llevar esta enseñanza a través de los medios digitales. Y también a nuestros hermanos discípulos que donde se encuentran, Señor, día a día, han estado con nosotros aprendiendo. Por favor, líbranos de todo mal, cancela todo ataque de las tinieblas en nuestra contra y aún, Señor, algún espíritu de venganza, si se ha querido manifestar, repréndelo, Padre, y échalo al abismo. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Y te damos gracias porque tú nos diste la victoria por la fe para vencer al mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. amén y amén. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la